Capítulo 6. La mujer bondadosa. La mujer es llamada Akeret Habeit, que significa la esencia o el núcleo del hogar. Nuestros sabios solían llamar a sus esposas mi hogar. Ellos tenían un profundo conocimiento de cómo la familia entera depende de la esposa. Se cuenta del rabino Ariel Levin que cierta vez después del fallecimiento de su esposa, subió a un taxi. El conductor le preguntó: ¿dónde está su hogar? El rabino, que era viudo, respondió: ¿yo? No tengo hogar. Pero si me preguntas por mi domicilio, es en la calle tal y tal. El taxista no prestó atención a las palabras del rabino y lo dejó en la dirección que había especificado. Un amigo que iba con el rabino en el taxi le preguntó: ¿por qué has dicho que no tienes hogar? El rabino Ariel respondió con los ojos brillantes: mi esposa, ella era mi hogar. Desde que falleció ya no tengo más hogar, solo un domicilio donde vivo. Siendo la base del hogar, ¿en qué debe la mujer invertir sus esfuerzos? El rey David dijo en el Salmo 89:3: el mundo se edifica con bondad. A través de la bondad y la caridad, la mujer, el núcleo de la familia, construye su hogar. Nuestros sabios enseñan que el mundo se sostiene sobre 3 principios: el estudio de la Torá, el servicio al Creador y los actos de bondad. Lo mismo que una silla no puede mantenerse en pie sin un mínimo de 3 patas, tampoco el mundo puede mantenerse sin esas 3 bases que le sirven de soporte. Cuando faltan los actos de bondad, a pesar del estudio de la Torá y el servicio a Hashem, el mundo se desploma. La esencia de la bondad. Aunque la mujer haga las más nobles obras de bondad y caridad fuera de su hogar, como ayudar a las viudas y a los huérfanos, a los ancianos y a otras necesidades, su obligación primordial se encuentra en el hogar. Claro, en casa no hay publicidad, prestigio o cenas de agradecimiento, pero las buenas acciones en el exterior no tienen valor si se descuida el hogar. El mundo se edifica con bondad. Esto se refiere ante todo a los actos de bondad de una mujer hacia su esposo e hijos. La verdadera bondad comienza en el hogar. Por lo tanto, una casa carente de benevolencia no puede permanecer en pie. Una vez que las necesidades del hogar están atendidas y la mujer se ha asegurado que a su esposo e hijos no les falta nada, y aún tiene la fuerza y el deseo de hacer actos de bondad y caridad fuera de casa, ella es sin duda digna de todo elogio. Sin embargo, esta ayuda no debe hacerse a costa de la propia familia. Alfombra roja. Las mujeres que participan en una amplia gama de actos de dadivosidad fuera de casa a menudo encuentran dificultades en sus propios hogares. Es el resultado de la expectativa de la mujer de ser honrada en su hogar, de la misma forma que es respetada y honrada fuera de él. Cuando esa mujer llega a casa, espera que su familia la reciba con alfombra roja y que se incline respetuosamente ante ella, ya que el mundo entero se apoya en ella. Pero no solo que su marido no la aplaude, sino que está apenado e irritado por no tener una camisa limpia, nada para comer y por tener que luchar después de un duro día de trabajo con pilas de ropa blanca y de juguetes. Incluso si tiene un buen carácter y ha leído y aplicado las enseñanzas del libro En el Jardín de la Paz, encontrará dificultades para saludar a su esposa con una sonrisa o demostrarle el respeto que ella cree que merece.
Lo peor es que los niños, al estar descuidados, regresan de la escuela a una casa vacía y se vuelven inevitablemente niños desatentos, problemáticos y contestadores. Los niños mayores, a sabiendas que no hay nadie en casa para darles la bienvenida y ver lo que hacen, aprovecharán su día libre haciendo quién sabe qué travesuras con sus amigos, o incluso ni siquiera se molestarán en volver a casa. De repente, esta mujer tan magnánima y compasiva fuera de casa no puede comprender por qué su esposo se comporta fríamente con ella y por qué sus hijos son maleducados e incontrolables. ¿Es esta la recompensa que se recibe por ser el ángel de la misericordia del Creador? Después de todo lo que ella hace por los demás, ¿por qué no está la bendición de Hashem en su casa? Ya que ella se encarga de todos, ¿no debería Hashem encargarse de su hogar? Su esposo e hijos han descubierto hace ya mucho tiempo que su hogar no está en lo alto de la lista de prioridades de mamá. Después de todo, ella está ocupada cuidando extraños todo el día. Pero lo que no entienden es por qué ella pone a su propia familia al final de la lista. Tiene tiempo para todos menos para su propio hogar. Esto llega a tal grado de ridiculez que el gran anhelo de esa familia es recibir por lo menos algo de calidez y del amoroso cuidado que la madre da profusamente a extraños. Conceptos retorcidos. Demasiados conceptos contemporáneos se han vuelto totalmente retorcidos. El hogar debe ser el orgullo de cada mujer y su mayor responsabilidad, así como su fuente de alegría y vitalidad. El éxito de su familia es su reconocimiento y prestigio, no los diplomas en la pared de su biblioteca. Su familia la refleja a ella misma. Tanto sus logros son los suyos y sus fracasos son sus propios fracasos. La tragedia contemporánea de la ruptura de la unidad familiar se debe principalmente a que el hogar está al final de la lista de prioridades de la mujer. Los hijos de este tipo de madre no tienen más remedio que aceptar a esa triste realidad. Por otro lado, el esposo la encontrará insoportable. Es testigo de que su casa se está arruinando ante sus ojos por la obsesión de su mujer de ser la benefactora de todos, excepto de su propia familia. Probablemente no va a pasar mucho tiempo hasta que él pierda los estribos y su hogar podrá competir con el infierno por el primer puesto. ¿Quién tiene la prioridad? Debemos preguntarnos, ¿por qué esa mujer caritativa confina a su hogar en el último lugar? ¿Es una mala persona? ¿Una persona egoísta y destructora? Por supuesto que no. Haciendo bien a todo el mundo, ella demuestra una fuerza prodigiosa de dar y un gran deseo de hacer el bien. ¿Es esto algo maravilloso? El problema es la falta de conciencia de su papel y su misión principal, ser el núcleo de su hogar. Además, aparentemente nunca ha aprendido el principio de los sabios que dice que entre el pobre de tu ciudad y el pobre de otra ciudad, el pobre de tu propia ciudad debe tener prioridad en la caridad, y entre el pobre de tu propio hogar y el pobre de tu ciudad, tu pobre debe tener preferencia. Es decir, que quien desea donar o prestar dinero para caridad debe comenzar por cuidar de los necesitados de su propia casa, luego los de su calle y solo después a los necesitados que viven en su ciudad, etc. Obras compasivas deben ser hechas a manera de círculos concéntricos. Solo cuando nos hemos hecho cargo del círculo interior, continuaremos con el siguiente. La mujer debe tener esto en mente para dar siempre prioridad a su esposo e hijos,
Solo entonces puede ofrecer sus servicios de bondad a los demás. De esta manera, todos sus actos bondadosos, tanto en casa como fuera de ella, serán bendecidos. La verdad se descubre. La esencia de la verdad de toda persona, la piedra de toque de sus virtudes, es su conducta dentro de su propio hogar. Si una mujer no actúa con bondad y caridad con los miembros de su familia, entonces toda su apariencia externa de compasión es solamente una fachada. Su actitud y relación con su esposo revelan quién es en realidad. Muchas mujeres se conducen generosamente con sus niños, pero tratan mal a su marido, lo que en sí es un gran defecto. Rabbi Haim Vital, el discípulo más cercano de Arisa, escribió: hay quienes son generosos con todos, menos con los miembros de su propia familia. Estas personas piensan que cuando morirán, las puertas del paraíso se abrirán en su honor. ¡Ay de ellos! ¡Ay de sus almas! No saben y no entienden cuán inútiles y sin sentido son todos sus actos de bondad. Aparentemente, ¿por qué esto es tan grave? ¿Por qué alguien que actúa de esta manera está equivocado? Después de todo, está haciendo actos de bondad y ayudando a los demás. Los beneficiarios o los beneficiados están sin duda muy agradecidos y pueden dar fe de su buen corazón. ¿No significa nada la generosidad y la bondad de esa persona? ¿Cómo es que Rabbi Haim Vital dice que es absolutamente inútil y sin sentido ayudarles? La respuesta es que la misma generosidad de la mujer hacia los demás muestra que ella es capaz de dar, de actuar con compasión y generosidad, y por lo tanto, el hecho de que ella no lo hace con los miembros de su propia familia es un signo evidente de crueldad. Si por alguna razón ella fuera alguien a quien no le gusta o no quiere dar, su pecado de descuidar a su familia, aunque severo, sería menor. Pero la que es capaz y deseosa de dar a los demás y sin embargo no actúa de tal manera con su propia familia, aquellos que más la necesitan, entonces realmente comete una gran transgresión, provocando así la ira divina. ¿A qué se parece esto? A un soldado cuyos oficiales son conscientes de su excelente capacidad. Le asignan guardar el puesto más importante porque saben que es valiente y está bien entrenado, pero él lo abandona para reforzar otro puesto. En consecuencia, el enemigo penetra por el puesto que dejó abandonado. Seguramente que la mala acción de ese soldado es mucho más grave que la de un soldado débil, cuyos oficiales saben que no es muy capaz. Por consiguiente, le decimos a ese soldado: dejaste tu puesto para ayudar en otra parte. Tienes el poder de dar, pero en lugar de dispensar tus beneficios donde debías hacerlo, mostraste en otra parte tu generosidad. Obviamente este soldado merece un castigo severo. Así también, una mujer que deja de lado su puesto para ayudar en otro lugar no está haciendo lo que debe hacer. Hashem la bendijo con la capacidad necesaria para hacer su trabajo en el hogar, pero ella no cumple con la principal misión que Él le dio. Cada mujer, incluso la que tiene un deseo ardiente de ayudar, debe entender que la compasión por los demás no tiene sentido, a menos que primero actúe de una manera caritativa y compasiva con los miembros de su propia familia. Solo después podrá desocuparse para hacer loables actos de bondad fuera de casa.